Vamos a ir viendo mientras tanto cómo se va sumando las personas para ir viendo en qué momento arrancamos. Ahí empezaron a sumarse. Alejandro Larriera se acaba de sumar a ver el video. Hay algo que no me está cerrando. Lo veo en diferido. Bueno, vamos a esperar un momentito más, así le damos la posibilidad a que mayor cantidad de personas puedan sumarse. Bueno, ya empezaron a saludar. Buen día, buen día, buen día en Belice. Buenas tardes en Argentina, buenas tardes en Venezuela también. ¿Estás en Venezuela, John Paul, no? Sí, aquí en Caracas. ¿Ese es vino venezolano el que tenés ahí atrás? No, vino argentino y vino chileno. Muy bien. Es bien equitativo con el conozco. ¿De cuál tenés mayor cantidad? Sabes que mi maestro me lo regaló mi primo argentino, un terraza, Malbec me lo mandó de Buenos Aires, de Mar del Plata, perdón. Y esto los compré yo. No, son argentinos todos, trapitos también. Así que... Pues sabes que mi mamá es argentina y ella siempre se preocupa cuando compro vinos chilenos. Bueno, llevamos 30 personas, esperamos unos minutitos más y con la conferencia de hoy. Muy bien. Álvaro dice que se lo escucha abajo a John Paul. Bueno, voy a subir el volumen un poquito, a ver. Álvaro, ¿me oyes mejor ahora? Bueno, ¿les parece si damos comienzo? Muy bien. Bueno, bienvenido a todos antes que nada, gracias nuevamente por unirse, por compartir otra vez esta iniciativa que estamos ofreciendo desde la oficina regional del Grupo de Especialistas en Cocodrilos. Hoy tenemos la presencia de un orador importante, además de Alejandro. Alejandro, ¿todo bien? Acá estamos, no sé si se me escucha, pero atentos. Y muy contento de tener a John Paul para que comparta su vasta experiencia. Es realmente algo que le da un lustre muy especial a nuestro ciclo de conferencias. Así que desde ya quiero agradecerle muy especialmente a John Paul por hacerse este tiempo para compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotros. Bueno, muy bien, vamos aprovechando que hoy tenemos un solo
un solo orador, una sola conferencia. Vamos a tomar unos segunditos como para presentarlo a John Paul Rodríguez como corresponde. John Paul Rodríguez es investigador titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y es uno de los fundadores, directivo y presidente de Provita. Provita es la asociación civil venezolana dedicada a la conservación de la biodiversidad desde el año 1987. En el año 2016 fue electo presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Todos lo conocemos también por las siglas de la UIC. Es biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y realizó sus estudios de maestría, doctorado y certificado en el Departamento de Ecología y Biología Reproductiva y en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Woodrow Wilson de Princeton University. En los años 1996, 1999 y 2000 respectivamente. En el año 2007 recibió el premio mayor al mejor trabajo científico, tecnológico y de innovación, mención Ciencias Naturales, que fue compartido con Jennifer Balch y Catherine Rodríguez Clark. En 2013 fue galardonado con el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury. En 2018 con el premio Interciencia y en 2019 recibió el Sus investigaciones están enfocadas en el estudio de los patrones de de distribución espacial de especies y ecosistemas amenazados de extinción, al igual que el análisis de las causas de estos patrones y el desarrollo de lineamientos para políticas públicas relativas a la conservación de la biodiversidad. Es autor o coautor de más de 200 publicaciones, incluyendo el Libro Rojo de la Fauna Venezolana y el Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela, y de más de 100 artículos en revistas científicas arbitradas. John Paul, sabemos que sos una persona muy ocupada, de hecho nos costó bastante encontrarte, pero desde ya te agradecemos ahora personalmente y en vivo la deferencia de habernos dado la posibilidad de llevar adelante esta presentación, que, como me habías comentado anteriormente, está abordada de una manera integral a ciertos casos exitosos de conservación. Así que, bienvenido John Paul, te escuchamos toda la audiencia bastante importante que ya tenemos conectada. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un placer estar con ustedes. Déjame que voy a tratar de compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Siempre tarda un poquito en conectarse, aún no la vemos. Bueno, me avisan cuando aparezca. Sí. Aún no. Que no aprendí, disculpa, fue mi error. No la activé correctamente, creo. Bueno. Ahora sí. Así y ahí está. Ok, muchas gracias. Realmente hacer esto con ustedes. Es increíble como estos días de coronavirus uno pareciera que está más reunido en más conferencias que nunca antes, pero creo que es una buena señal de que estamos todos intentando conectarnos. Lo que yo voy a hacer hoy es conversar un poquito sobre WICM, el mensaje que quiero comunicar es que tenemos muchos ejemplos de conservación exitosos. Sabemos que se pueden rescatar las especies. Quizás hay como un desbalance en cuanto a el esfuerzo, por decirlo de esa forma, que existe por destruir la naturaleza en comparación con el esfuerzo por conservarla. Y creo que la clave, el secreto de nuestro éxito en el futuro es hacer más conservación. Voy a reiterar eso varias veces durante la presentación. Entonces, bueno, y antes de volver a eso, quería simplemente reconocer que estoy aquí, como decía en la presentación, en representación de Provita, de NIBIC y de la UICN, simultáneamente. Ahora, cuando
escuchamos el nombre Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, uno se puede preguntar, ok, está bien, es una unión, pero ¿una unión de quién? ¿A quién une la UICN? Bueno, la unión tiene tres componentes principales. El primero son sus miembros. Yo siempre me refiero a ellos como los dueños, como los socios, como los dueños de la institución. Y tiene algo muy peculiar, la UICN comparado con otras instituciones, que es que combina organizaciones no gubernamentales con estados, con empresas privadas, con pueblos indígenas, todos trabajando juntos en el mismo foro. Es muy común, si uno va a las conferencias de la Asamblea de la Unión que ocurre cada 4 años, encontrar sentados juntos una pequeña organización de conservación nacional al lado de una gran delegación nacional como puede ser de un país europeo de Estados Unidos. Y los dos tienen prácticamente el mismo voto, el mismo peso. Es algo muy especial, es muy inusual en el mundo de la conservación. El segundo componente es el secretariado. El secretariado son los profesionales empleados por la Unión. Actualmente son como 900 personas en 50 países. La sede principal en Suiza, en Gland, que es un pueblo cerca de Ginebra. Y el tercer componente, que es el que yo represento, son las comisiones. Las comisiones hoy en día tienen casi 17.000 o un poco más de 16.000 expertos voluntarios, todos los días crece. Hay que recalcar eso, que son voluntarios, están como en 160 países, 170 países, y son expertos que trabajan en diferentes temas. Uno de ellos, que yo represento, es la Comisión de Supervivencia de Especies, luego está la Comisión de Áreas Protegidas, Educación y Comunicación, Derecho Ambiental, Ciencias Sociales y Económicas y Manejo Ecosistémico. Las 6 comisiones juntas trabajamos de manera muy integral, siempre estamos en comunicación y lo que tratamos es de proveer como el conocimiento, es como la base científica en la que se fundamentan las acciones de la Unión. Actualmente, la membresía de la Comisión para la Supervivencia de las Especies está conformada por casi 10.000 miembros, somos la comisión más grande. Están organizadas en 161 grupos de especialistas, el de cocodrilos es uno de ellos, y estamos en 170 países. Como ustedes pueden ver, los puntos de mayor concentración de membresía son en Reino Unido, Estados Unidos y algunos otros países del mundo, pero efectivamente son una red global, que es algo fantástico porque en el momento para mí, como presidente de la comisión, cuando acudo a la red a hacerle alguna pregunta sobre algún tema de conservación de especies en el mundo, instantáneamente obtengo respuestas, algo realmente excepcional. Ahora, quizás el producto, por lo que la Unión es mejor conocida, es la lista roja de especies amenazadas, que es desafortunado que se llame lista roja de especies amenazadas UICN, porque no es ni una lista ni es sobre especies amenazadas. Es una base de datos sobre todas las especies del mundo, en la que se concentran muchísima información de la distribución de las especies, sus amenazas, y su historia natural, de la estrategia de conservación, muchísima información distinta, pero tiene un elemento particular, y es que todas las especies están clasificadas según su riesgo de extinción en una categoría, que va desde extinto hasta preocupación menor. Esas categorías son muy útiles para la planificación de la conservación porque nos identifican científicamente cuál es el riesgo que una especie enfrenta. Y en un segundo voy a explicar un poquito más eso. Hoy en día, todas las evaluaciones que hemos hecho nos indican que aproximadamente 30%, aquí dice 27 en la pantalla, pero 30% de las especies del mundo que hemos evaluado están amenazadas de extinción. Amenazadas quiere decir que están en las mayores categorías de riesgo de la UICN. Ahora, algo que es muy importante es distinguir lo que es la asignación de riesgo de extinción con la definición de prioridades de conservación. Es muy común encontrar en países del mundo y en diferentes sitios que las prioridades se definen de manera inequívoca, directamente a partir de las categorías de riesgo. Y eso realmente no es una buena política. Le voy a explicar por qué. La evaluación de riesgo es lo que se hace en la lista roja, es la asignación de esa categoría de riesgo,
Y eso es un proceso científico con reglas claras, que es objetivo, transparente y repetible, y genera una categoría fundamentada en datos. El supuesto de ese proceso es que cualquier científico o grupo de científicos utilizando los mismos datos llegarían a la misma conclusión. Ahora, las prioridades de conservación no son un proceso científico ni son un proceso objetivo, es más bien un proceso social, participativo, muy subjetivo, que toma en cuenta la opinión de muchos diferentes actores interesados en conservación. Les muestro una lámina que trata de ilustrar esto. Las prioridades de conservación toman en cuenta definitivamente lo que es el riesgo de extinción. Lo pueden ver aquí arriba en la primera lámina. El riesgo de extinción es un componente fundamental en la definición de prioridades de conservación. Pero hay muchas otras cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, si una especie es endémica a una región o un país, entonces típicamente es también prioritaria. Si una especie tiene algún papel biológico distintivo, una especie clave, una especie paraguas, una especie bandera, diferentes aspectos que la distinguen de otras especies, es común que reciba prioridad mayor que otras. Especies que son preferidas por la sociedad por cualquier razón, es común también que reciban financiación, por ejemplo, prioritaria. Especies que son más fáciles desde el punto de vista logístico de conservar que otras, típicamente también ocurre lo mismo. Si tenemos fondos o no para invertir en su conservación, la prioridad también es determinada por eso. Y así hay muchos otros criterios. Lo que nosotros proponemos desde la comisión siempre es que, independientemente de cuántas variables distintas uno utilice para definir prioridades de conservación, reconozcan que esas variables son dependientes de los actores involucrados y que deben ser ponderadas de una manera transparente. O sea, que sea subjetivo no quiere decir que no sea transparente. Y la idea es entonces que el proceso de definición de prioridades de conservación explique claramente cómo estas diferentes variables son tomadas en cuenta. Como por ejemplo, para ilustrar un poquito más la diferencia entre riesgo de extinción y prioridad de conservación, les muestro estos dos ejemplos. Del lado izquierdo aquí, ustedes ven un ave, este es el turpial, es el ave nacional de Venezuela, está clasificada como LC, LC es Least Concern, que es preocupación menor, es decir, ese es el lenguaje de WICN para decir que no está amenazada de extinción. Independientemente del riesgo de extinción que esta especie tenga, siempre va a ser prioritaria para la conservación, porque es el ave nacional de Venezuela. No tiene nada que ver con riesgo, tiene que ver con la selección, con la preferencia social de conservarla. Aquí del lado derecho, ustedes pueden ver a Anopheles y a Plasmodium, que como saben bien, son las especies que nos transmiten la malaria, el paludismo. Bueno, imagínense ustedes cualquier campaña de conservación por estas especies, independientemente de su riesgo de extinción. Mientras más en peligro están, seguramente mayor sería la presión social para exterminarlas. Sería contrario el riesgo de extinción con prioridad de conservación. Entonces es importante siempre tener en mente que la información científica es muy valiosa, es muy importante, pero a la hora de tomar decisiones como sociedad, generalmente se incluyen muchas otras variables más, además del riesgo de extinción. Y dentro de la documentación de la lista roja de WICN, uno ve este principio descrito ampliamente. No es correcto tomar la lista roja y transformarla directamente en prioridades de conservación. Ahora, una cosa que hacemos con las listas rojas también es medir índices de riesgo de extinción. Esas son una medida que toma el valor promedio del riesgo de extinción de un grupo de especies. El índice de riesgo de extinción varía desde 1, en el que todas las especies están clasificadas como preocupación menor, y hasta 0, donde todas las especies están extintas. Entonces uno se puede imaginar que la progresión de un estado favorable a un estado desfavorable de conservación es una línea hacia abajo, una línea con pendiente negativa. Este índice puede ser aplicado a cualquier grupo de especies que uno decida escoger, puede ser aplicado a las especies de una región, puede ser también utilizado para brindar evidencias del efecto de intervención de conservación. Y voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Esto que pueden ver en la pantalla es el índice de riesgo de extinción calculado para todas las especies de corales, aves, mamíferos y anfibios del mundo. Está calculado
desde los años 80 hasta el año 2000 y pico, pueden ver que las aves y mamíferos, que típicamente son los grupos de especies que vemos en los documentales de conservación, quizás no son los más amenazados. Los corales han experimentado una disminución muy abrupta en los últimos 20 años y los anfibios empezaron mal y siguen peor del resto de estos 4 grupos. Hoy en día tenemos índices de riesgo de extinción para algunos grupos de especies más que estos, ¿no? Este mismo tipo de análisis se puede hacer a nivel nacional. Aquí en Venezuela hemos hecho el libro rojo de la fauna venezolana varias veces, de los años 90 hasta el presente, y podemos ver un patrón parecido al que se ve mundialmente. Las aves, reptiles y mamíferos, más o menos estables, igual que los peces, son los peces de agua dulce, y los anfibios, igual, los que empezaron peor y siguen peor que los demás. Ahora, ¿cómo se puede utilizar este tipo de metodología para evaluar el impacto de acciones de conservación? Mis colegas Mike Hoffman y otros más publicaron en Conservation Biology unos años atrás un artículo en el que examinan el impacto de las acciones de conservación sobre los ungulados del mundo, todas las especies de ungulados agrupadas juntas. Este es el índice de riesgo de extinción observado para los ungulados. Eso es lo que sabemos que ha ocurrido en la actualidad. Sabemos que del 96 al 2008 ha disminuido más o menos de 0.75 a 0.7372 en ese tiempo. Eso es documentado, esa es la realidad. Entonces Mike Hoffman y sus colegas se hicieron una pregunta, y ellos se preguntaron, ¿qué hubiera pasado si no hubiese habido nada de conservación, cero conservación, en todo este lapso de tiempo, de 96 en adelante? ¿Qué hubiera pasado si no hay reintroducciones, no hay legislación que protege la cacería, no hay control del comercio ilegal, no hay comercio internacional, no hay áreas protegidas, no hay nada, ninguna acción de conservación? ¿Qué hubiera ocurrido? Y ellos encuentran que la situación hubiese sido como 30% peor. Es decir, no logramos que esa recta, la recta que está en negro del valor observado, no logramos que esa recta sea horizontal ni suba hacia positivo, pero logramos un cambio sustancial. Entonces el mensaje de este análisis es que lo que les dije al principio de la presentación, sabemos cómo hacer conservación, tenemos que hacer más de ello. Otro ejemplo interesante fue Durrell, el Instituto Durrell, que está en Inglaterra, como ustedes muchos conocen. Es una institución enfocada en la conservación de especies de islas, principalmente en el Océano Índico, y ellos tienen un grupo limitado, unas pocas docenas de especies sobre las cuales ellos han trabajado durante décadas. Pero ellos se preguntaron a sí mismos, bueno, qué hubiera ocurrido con el estatus de las especies con las que nosotros trabajamos en la ausencia del Instituto Durrell? ¿Qué hubiera ocurrido con su nivel de riesgo? Ellos en esta lámina nos muestran, bueno, primero que en la ausencia de intervención hubiese habido una declinación continua del estatus de las especies. Sin embargo, a raíz de su acción han logrado que ese estatus mejore 67% más 23% con respecto al nivel de referencia. Es decir, es una medida muy sencilla para ilustrar el impacto de muchas acciones de conservación sobre muchas especies simultáneamente. Y es una forma muy interesante para comunicar al público cuál es el impacto de la conservación. Todos estos datos que están resumidos en esta figura son los datos de décadas de trabajo sobre docenas de especies, que es mucho más difícil ilustrar sin un ejemplo como este tan sencillo. Una herramienta muy útil, y los que no conocen este índice de riesgo de extinción, los invito a que lo examinen, porque realmente es muy provechoso y muy oportuno para comunicar el efecto de conservación. Ahora, en esta segunda parte de la presentación, quería comentarles de algunos ejemplos. Estos 2 libros fueron publicados en el año 2017. Ambos son libros que emergen de la red de la UICN, la Comisión para Supervivencia de las Especies. La de la izquierda
El de la izquierda es un libro de la colección de Cemex, de Cemento Mexicano, que tienen muchas décadas produciendo libros como este, libros muy bellos, muy grandotes, muy caros. Y el de la derecha es un libro que se puede descargar de internet, también producido por nuestra red, pero ambos tienen en común que resumen ejemplos de especies que han sido rescatadas por acciones humanas. Especies que han sido traídas del umbral de la extinción a un estado mucho mejor. Y yo voy a mostrarles 2 o 3 ejemplos, todos enfocados en islas en diferentes partes del mundo. La primera, el primer conjunto de especies del que voy a hablarles, proviene de Mauricio, la isla Mauricio, que queda, como ustedes pueden ver en esa flechita roja, en la mitad del Océano Índico. Lo más cerca que le queda es Madagascar, pero le queda bastante lejos. Y esta especie es una isla modelo porque muchas islas, estas oceánicas en los océanos, han sido objeto de grandes extinciones. Sabemos, de hecho, que la mayor parte de las especies del mundo extintas han sido extintas en islas. Pero Mauricio tenía 3 aves que eran la más algo, y yo le voy a explicar qué significa eso. Tenía 3 aves, el cernícalo de Mauricio, un halconcito endémico de la isla, la paloma rosada, otra ave de la isla, y la cotorra de Mauricio, 3 especies endémicas de Mauricio que al momento que empezó su conservación estaban altamente amenazadas de extinción. De hecho, el cernícalo de Mauricio era el ave menos común del mundo. De todas las aves del mundo, la menos común. En los años 70 quedaban 4 individuos, 4 halcones, solamente una pareja. Es decir, que no recuerdo si era un macho o una hembra, pero solamente una pareja. Y estaba amenazada principalmente por las amenazas clásicas de los halcones y las aves de presa en esa época. El DDT, que afectaba el metabolismo de los huevos y los hacía muy frágiles. Y no tenía sitios para nidificar por la destrucción de hábitat prevalente en la isla. En los años 80 se dejó usar el DDT. Poco a poco fueron incorporados a actividades de cría en cautiverio. Utilizaron una técnica de doble puesta, que quiere decir que una vez que la pareja pone huevos, son retirados, les permite que pongan una segunda puesta y así duplican la producción. Los huevos retirados son colocados en incubadoras. Y el año 2017 ya la población ha aumentado a unas 300 aves. No es una población gigantesca, pero definitivamente mucho más que 4. La paloma rosada era la menos común de todas las palomas del mundo. Entonces pasamos del ave menos común a la paloma menos común, quedaban menos una docena de ellas. Era sujeta a depredación por especies exóticas, que lo voy a mostrar en un segundo, tanto los huevos como los adultos, y dificultades de alimentación por la conversión de los ecosistemas. Al igual que el caso del halcón, fueron criadas en cautiverio, liberadas y alimentadas. Sus amenazas sobre los adultos eran gatos y mascotas, las amenazas sobre los nidos eran ratas. Esas amenazas fueron controladas y en 2017 ya llegamos a 400 aves en 7 localidades dentro de la isla. La cotorra de Mauricio era el perico menos común del mundo en ese momento, reducido a 3 hembras, entre 8 y 12 aves en ese momento. Como ustedes saben, muchas de estas cotorras hacen nidos en cavidades en árboles, y por la destrucción de los ambientes de Mauricio no tenían contenido. Bueno, como ustedes pueden, siguiendo con la tendencia, otra vez hubo acción de cría en cautiverio, la introducción de nidos artificiales, la suplementación alimentaria, total que hoy en día hay 650 o 700 aves. La razón por la cual yo creo que estos casos son importantes es porque si en los años 80 o 90, cuando empezó el trabajo por estas especies, hubiéramos dicho, no se puede, no queda ni una docena, no quedan 5, quedan 4, quedan 10. Esto es una causa perdida, no vale la pena ni siquiera intentarlo. Bueno, lo intentaron. El Durel lo intentó y la rescató. Y eso demuestra que una acción concertada, organizada, pensada, planeada, puede tener un efecto deseado, incluso en un caso con tantas amenazas y tantos retos como lo que representan estas 3 especies. El otro caso que les quería contar es sobre un fámido,
Cuando hago esta presentación en vivo, siempre pregunto qué es un fámido y alguna gente me mira y se pregunta. Y siempre hay alguien que surge y reconoce que un fámido es un insecto palo. Un insecto palo, este caso, generalmente son muy delgaditos o muy alargados. El caso del fámido de la isla de Lord Howe es un animal muy grande, que mide como 20 centímetros, 30 centímetros, muy gordo, que no es el fámido característico, pero bueno, un animal muy interesante. El hecho es que a principios del siglo pasado, su única localidad conocida, la isla de Lord Howe, que es una isla que queda ahí entre Australia y Nueva Zelanda, un barco encalló en la isla, las ratas que vivían en el barco invadieron la isla, las ratas me refiero a los roedores, no a los humanos que estaban en la isla, y 10 años después fue declarado extinto, porque el único sitio donde era conocido era de ese farallón, de ese pequeño islote, y nunca más fueron vistos. Declarado extinto. Interesante fue que casi 100 años después fue redescubierto en otro islote parecido a 23 kilómetros de distancia, dos pares de unos 40 que existían en la naturaleza fueron colectados. De esos dos pares, dos murieron, o sea que quedó un par, y de ese par hoy en día se crearon 13.500 individuos que están hoy mantenidos en 3 poblaciones cautivas en zoológicos y posiblemente ya hay planes de reintroducirlos en vida silvestre. Entonces imagínense ustedes otro caso donde la especie fue reducida a 2 individuos y hoy en día se puede decir que ha sido rescatada de la extinción, aunque hay muy poquitos en vida silvestre y el plan es fortalecerlo. En las 2 publicaciones que yo les mostré, los 2 libros, tienen muchos ejemplos. Estos aquí es lo que pueden ver en la pantalla, además de lo que ya les conté, el cernícalo, la paloma, la cotorra, insecto paro, hay muchos más de diferentes grupos taxonómicos. Hay mucha experiencia, mucho interés y los invito a que revisen esa información, bueno, como inspiración de las cosas que podemos hacer para salvar las especies de la extinción. En la última parte de esta presentación quería hablarles de la cotorra margariteña, una especie de loro que vive en Venezuela, en el Caribe venezolano. Vive en la isla de Margarita, que es una isla ubicada al noreste de la costa caribe venezolana, y esta isla tiene como dos partes, 2 lóbulos. Del lado derecho, esta área que es la área comercial, muy desarrollada con turismo, y la izquierda, la península de Macanao, donde es el trabajo que nosotros hacemos principalmente en 2 localidades, la Quebrada La Chica y la Quebrada Chacaracuá. Este es el aspecto de la Quebrada Chica, un bosque seco muy bello, montañoso. Aquí ustedes pueden ver, no se puede ver muy claramente, pero esto es una quebrada, es la Quebrada La Chica, y gran parte de la quebrada, como se puede ver aquí, ha sido muy intervenida para la extracción de arena. Ya volveré a eso. La cotorra es la única especie de este género, de Amazonas, que está adaptada a ambientes áridos, nidifica en troncos de árboles. Empezamos con unas 700 aves en los años 80, final 80, y hoy en día ya hay como 1.600. O sea, ha sido una especie exitosa su recuperación a raíz de las actividades de conservación. Sus amenazas principales son, bueno, que es una muy buena mascota y a la gente le gusta tenerla como mascota. Y esta es la segunda que les mostraba en la imagen en el periodo de la quebrada, que quizás es una de sus amenazas mayores también, y es que toda la arena que es utilizada para construir hoteles del lado este de la isla sale de estas quebradas. Y las quebradas es donde están los árboles, que tienen cavidades donde ponen sus nidos. Por lo tanto, esta actividad de minería de arena completamente destruye el ambiente de las cotorras de nidificación. Durante muchos años, ya casi 30 años, hemos estado trabajando. Esta es Virginia Sanz, una de nuestras investigadoras de campo, revisando un nido. No todos los nidos son tan fáciles de accesar, así es que se ve un nido por dentro. Otra técnica que hemos utilizado, llamamos nidos nodriza, que es transferir pichones en nidos de alto riesgo a nidos que podemos controlar con mayor facilidad para evitar el saqueo.
Los nidos también, cuando son destruidos por los saqueadores para extraer los pichones, se pueden reparar y, como se puede ver aquí, las cotorras regresan rápidamente y aprovechan estos nidos otra vez para la siguiente temporada reproductiva. Hemos experimentado con nidos artificiales como este que está aquí, que es como un cajón clásico, bueno, bien conocido. No tuvimos mucho éxito con esos nidos. Entonces desarrollamos otras alternativas, que son nidos artificiales basados en troncos de árboles que están rotos, que logramos recuperar, recreando los nidos naturales de las especies. Estos son muy exitosos y las cotorras los usan con mucho gusto. También utilizamos una técnica, una época llamada cría cautiverio parcial, que era que todas las noches removíamos los pichones de los nidos y los llevábamos a sitios seguros para protegerlos. Ya volveré sobre eso. También trabajamos con restauración de animales que fueron decomisados, fueron capturados por la Guardia Nacional, la policía, entregados para que los criáramos en cautiverio. Esos mismos pichones les pusimos transmisores. Aquí está Virginia otra vez. Le pusimos transmisores y los seguimos para demostrar que efectivamente se adaptaban a la vida silvestre. Empezamos un plan de biomonitores, que son un grupo de muchachos locales que trabajan con nosotros en la protección de los nidos todo el año. Hoy en día están en el campo, aunque seguramente se retiren hoy o mañana, por cierto, a raíz del coronavirus. Hay gente como Pablo, que ustedes pueden ver ahí, que ha sido un ejemplo para todos. Pablo tiene trabajando con nosotros por unos 30 años y realmente es un conocedor total sobre las cotorras. Originalmente él era comerciante, saqueador, y desde que trabaja con nosotros se ha convertido como el modelo conservacionista. Él es artista también y siempre nos contribuye con sus creaciones para los diferentes festivales que hacemos. Trabajamos también en restauración de las quebradas, los sitios que son donde la arena es extraída. Hemos incorporado veterinarios para evaluar la supervisión de los pichones, para ver si estas diferentes intervenciones que hacemos nosotros afectan su supervivencia, su peso, y hemos descubierto que no, que todo se ve bien. Y concluimos siempre todas las temporadas con un festival, que es como una celebración del resultado de crecimiento poblacional de ese año. Ahora, lo importante, la razón por la cual les muestro todas estas imágenes, es para decirles que todas estas intervenciones fueron probadas gradualmente. Como muchas actividades de conservación, es como una batalla entre las amenazas y los conservacionistas tratando de contrarrestarse unos a otros. Y esto es una lista más o menos de la secuencia de todas estas diferentes intervenciones. Pero ¿cuál fue su efecto? Bueno, a principios de los años 2000 fue que empezamos a sistematizar el trabajo con estas diferentes intervenciones. Empezamos de una sobrevivencia muy baja, de menos de 50%, ¿sabes? Y llegamos a 100% en 2 años mediante estas intervenciones. Todos celebramos, ¿no? Celebramos qué éxito tan maravilloso. Bueno, el año siguiente bajamos al nivel más bajo posible de supervivencia, porque esta actividad que yo les comentaba de cría en cautiverio parcial, donde colocábamos a todos los pichones en una casa durante la noche para protegerlos, lo que hicimos al final fue facilitarle el trabajo a los saqueadores, que vinieron una noche armados y se llevaron a todos los pichones que teníamos protegidos en la casilla. Entonces, este fue un ejemplo de una intervención que al principio parecía muy exitosa, pero que al final no funcionó muy bien. Intentamos nidos artificiales, intentamos veterinario, policía, Guardia Nacional, diferentes técnicas. Volvimos a subir a sobrevivencia a niveles altos y llegamos finalmente a la última etapa, la etapa en la que estamos actualmente. Ustedes pueden ver aquí abajo a la derecha el número de pichones que volaron. En los últimos años hemos llegado a los valores más altos en la historia del proyecto. Hemos llegado a un nivel de estabilidad de la producción de pichones. Esto demostrando que todos aprendimos cómo manejar las amenazas, aprendimos cómo optimizar nuestros recursos, y llegamos a un proceso de 10 años de aprendizaje y 10 años de éxito. Y creo que la lección principal de esta experiencia es que así es la conservación. Estamos siempre pensando, experimentando. Lo importante es documentarlo y utilizar esa experiencia para ayudarnos a hacer un proyecto mejor. Entonces, en conclusión,
los mensajes que yo quiero que ustedes se lleven de esta presentación. En primero es que, bueno, que el reto es grande porque hay mucho mayor inversión en destruir la naturaleza que protegerla, y esa es la realidad con la que nos enfrentamos. Pero también siempre tener en mente que hay muchos ejemplos exitosos y que debemos utilizar esa experiencia como inspiración, de forma tal que entendamos que podemos revertir las tendencias actuales, pero para hacerlo debemos hacer mucho más conservación de la que estamos haciendo. Así que bueno, muchas gracias. Creo que tenemos un poquito de tiempo para algunas preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos vernos nuevamente. Ya volvimos a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, Jean Paul. No sé si yo aparezco en la pantalla, creo que aún no. Sí, los veo, ustedes dos. Sí. Yo no me veo, entonces. Bueno, no nos perdemos nada. Alejandro, mientras yo organizo un poco las preguntas, si querés hacer algún comentario. Sí, por supuesto. Bueno, lo primero, gracias, Jean Paul, nuevamente. Excelente la presentación, muy didáctica y muy claros los ejemplos, por supuesto. A ver, sin querer meterte en un gran lío en este momento, me gustaría tener tu opinión. Estoy seguro que del lado de los cocodrilos vamos a tener muchas consultas en este sentido, así que ahora veremos cuáles son las preguntas. ¿Cómo ves en este momento esta situación de descrédito que sufren la mayoría de los programas de uso sostenible? No por ninguna evidencia de tipo científica, sino más bien por una fuerte replicación de grupos, digamos, en algunos casos fundamentalistas y en otros casos mal informados, que critican cualquier tipo de utilización de la fauna silvestre, independientemente de cuál sea el valor conservacionista de esta actividad e independientemente de los incentivos que estas actividades generan para que efectivamente muchas poblaciones silvestres se hayan hoy recuperado y que a partir de esto hoy ven con preocupación el futuro. Sí, no, eso definitivamente es un reto grande. Tú sabes que el trabajo que hacemos en la comisión siempre está basado en evidencia. Esa es nuestra palabra clave, basados en evidencia. Nosotros estamos muy interesados en documentar todos los ejemplos que existen de uso, de aprovechamiento sustentable de especies como una herramienta de conservación. Si nos enfrentamos a una circunstancia actual en la que los movimientos pro defensa de los animales y relacionados adquieren muchísima fuerza y son muy poderosos, apelan a las emociones y son todas cosas válidas, obviamente, pero definitivamente que pasan de ser discusiones fundamentadas en aspectos científicos y pasan a ser discusiones fundamentadas en valores, en ética, en visiones personales, ese tipo de cosas. Nosotros, ¿te imaginas que con el caso de COVID-19 ha surgido una discusión muy intensa al respecto? Ha habido llamados a la suspensión de todo tipo de comercio internacional de todas las especies del mundo. Yo creo que las instituciones que promueven eso posiblemente lo hacen con buenas intenciones, pero sin entender las repercusiones completas de eso. O sea, es decir, los sitios del mundo donde mayor consumo, o algunos de los sitios del mundo donde mayor consumo de vida silvestre es Norteamérica y Europa, donde hay altísima actividad de cacería y de cosecha y de captura y de venta. Y yo no creo que esas instituciones que están promoviendo ese tipo de medidas están pensando en Estados Unidos y Europa, están pensando en otros sitios del mundo. Entonces, sí, nosotros, la actitud que hemos adoptado dentro de la comisión es que hemos comisionado un estudio, una investigación, nosotros llamamos análisis situacional del impacto del comercio internacional
de fauna sobre la transmisión de patógenos en humanos. Y la idea de este estudio es identificar no solamente los riesgos, sino todas las intervenciones de políticas públicas disponibles, sopesarlas, de forma tal que lo que nosotros aspiramos es que cuando salgamos del pico de epidemia, que sea en 2 o 3 meses, esperamos, tengamos listo el estudio, de forma tal que a la hora de tomar decisiones, los políticos del mundo ya se les haya enfriado un poquito en la cabeza, porque en este momento estamos todos... ustedes saben que el peor momento para tomar decisiones es cuando uno está en crisis, el mejor momento es cuando uno logra pasar esa crisis. Y lo que estamos tratando nosotros en la comisión es generar la base científica para que cuando la crisis sea menos pronunciada, empecemos a actuar racionalmente. Y espero, o sea, así como ha habido también estos llamados tan intensos hacia la suspensión de todo el comercio ilegal, todo el comercio internacional, también ha habido una voz creciente de gente de las convenciones, por ejemplo, de la Comisión sobre Diversidad Biológica, del CITES, que están hablando de la necesidad de ser un poco más balanceado. Nuestra posición como comisión es tratar de contribuir con ese proceso científicamente. Exacto, Jean Paul. Bueno, no, muchas gracias, muy, muy clara la respuesta. Como para redondear la reflexión, también agregaría que, por un lado, estamos viendo que esta situación con el COVID ha generado y está generando una fuerte reacción negativa para todo lo que tiene que ver con el uso de fauna. Pero por otra avenida también, es como que hoy está quedando claro que sin la ciencia prácticamente no se puede hacer nada, así que y es algo que está subyacente todavía, que necesitamos la ciencia para tomar nuestras decisiones. Y justamente la ciencia y la información científica es la que nos va a permitir alcanzar ese balance que mencionabas vos anteriormente. Creo que es una cuestión como que todo el mundo hoy percibe que la ciencia es muy importante. Bueno, dentro de unos meses, cuando haya pasado esto, vamos a ver cuando se les conteste con la ciencia, a ver cómo reaccionan, ¿no? Así que creo que es muy importante, sí. Gracias. Bueno, yo tenía una pregunta personal, pero ya la acabaste de responder, en relación a las actividades que estaba desarrollando la Comisión de Supervivencia de Especies sobre este tema, porque hace poquitos días recibimos un comunicado muy interesante de la UICN que compartimos en las redes sobre la posición que estaba tomando casualmente Sí. la Unión respecto a este tema. Pero bueno, yo, como en otra opinión personal, diría cómo vamos a hacer para controlar ese comercio, ¿no? Porque no olvidemos que en algunos puntos es un comercio muy importante, una actividad muy importante para algunas localidades como fuente de ingreso y como fuente de alimento. Claro. Creo que... Pero bueno, en definitiva ya las actividades de la comisión ya la respondiste para todos y debidamente. Si te parece, empiezo a hacer una serie de preguntas que nos están... Fantástico. Bien. Primera, viste que, como dijo Alejandro, hay un componente cocodriano muy importante en la audiencia. Yo solo quiero comentar que, como vieron, mi presentación está enfocada en aves que son muy cercanas a los reptiles. Solo paréntesis entre nosotros. No, sí está claro. Muy... No era dinosaurio. Muy ilustrativa de cualquier manera. La primera pregunta está en relación a la cosecha de poblaciones naturales, ¿no? De cocodrilo que como sabrás es una actividad importante en muchas especies, en muchos lugares. Si realmente tu opinión está en relación a que si favorecen a la conservación o a la presencia de las especies en los ecosistemas. Sí, bueno, lo que yo decía antes, para mí no se trata de una opinión, sino de la evidencia. O sea, la evidencia científica, los cocodrilos en particular, muchas especies de cocodrilos son aprovechadas sustentablemente y claramente ha contribuido a su conservación. Otras especies no, unas pocas que realmente aún no hemos logrado
bueno, por diferentes razones, siguen muy amenazadas de extinción. Ahora, yo lo que trato de enfatizar siempre cuando hablo de esto es que no es un problema, o sea, para mí no es un problema de mi opinión ni mis valores, sino mi problema es que como presidente de la comisión, el objetivo es lograr la sobrevivencia de las especies, como dice el nombre. Y si la actividad comercial de aprovechamiento claramente no causa disminución adicional de la población, sino más bien promueve incentivos de conservación, no hay ninguna razón por la cual yo como científico puedo ponerme eso, aunque yo personalmente me gusta o no me gusta, son cosas distintas. Entonces, eso es lo que tratamos de llevar la discusión a ese plano, que es un plano donde todo el mundo tiene derecho a sus valores y a sus opiniones, pero la búsqueda como conservacionistas es distinta de eso. Y encima en total, casi todos los países del mundo son signatarios de la Convención sobre Diversidad Biológica, que reconoce el uso sostenible como uno de los principios básicos de la Convención. Y nuestra función científica es apoyar a las convenciones y a que efectivamente se cumplan sus objetivos. Muy bien. La siguiente pregunta dice si, ¿de dónde se pueden descargar los libros que mencionaste en la presentación? En la presentación hay uno de los libros que se puede descargar en un vínculo que aparece ahí, que lo puedo compartir luego si quieren, en la presentación misma. Y por favor, pueden compartir la presentación sin problema con todos los que quieran. O yo puedo enviar, no creo que te la envíe, te la envío para que la compartas. No. El otro libro, el de CEMEX, no está aún disponible. Estamos conversando con su editora principal, Cristina Mittermeier, y Cristina está interesada en que publiquemos como un PDF en el Congreso Mundial de la Naturaleza. Eso iba a ser originalmente dentro de un mes. Sí, para junio, para enero. Entonces, será en enero, pero estamos intentando de que sea difundido. Ella me permite siempre utilizar todas las fotos para actividades de conservación porque está muy interesada en difundir. Pero lo interesante de ese libro son las historias, porque son muy inspiradoras. Vamos a tener que esperar entonces hasta fines de enero, mediados de enero. Sí. Con suerte. Con suerte. Pero el otro pueden descargarlo y yo les comparto el vínculo ahora para que lo tengan. No hay problema. La siguiente pregunta se refiere a si en los casos que fueron presentados, casualmente en estos libros, incluyen análisis genético de todas esas poblaciones. No, pues no recuerdo. Bueno, hecho para atrás. Seguramente sí. Me imagino que la parte de las herramientas que los diferentes casos de estudio utilizaron, estoy seguro que incluyen análisis genético, pero no recuerdo, o sea, no aparece destacado en esas publicaciones como la principal actividad. Pero si alguien interesado en alguna de esas especies, con mucho gusto podemos buscarlo. Muy bien. Bueno, la siguiente habla, Andrés, según tu experiencia, ¿cuál es la importancia del papel de los pobladores locales en la implementación de técnicas de conservación y cómo hacer para que esas personas se sumen a esas iniciativas? Que de alguna manera lo fuiste diciendo, pero si te interesaría agregar algo, sería muy interesante. Sí, bueno, yo creo, o sea, yo realmente, cuando dentro del mundo de los cocodrilos en particular, uno escucha muy frecuentemente la propuesta que en la medida que los pobladores locales aprecien el valor del recurso, de una especie como recurso, como beneficio, en esa misma medida invertirán esfuerzos en conservarlo. Y creo que hay mucha evidencia de que eso es así. Hay montones de ejemplos de especies que son aprovechadas por comunidades locales. Hay montones de ejemplos de uso sostenible que funcionan. También hay muchos ejemplos que no funcionan, pero uno rápidamente identifica las debilidades en esos casos, como por ejemplo que las comunidades locales no están involucradas. Entonces yo creo que sí, que es el tipo de cosas que debemos buscar. Debemos buscar que haya una participación muy activa y que, bueno, totalmente, creo que la evidencia apunta que esa es la forma de hacerlo. Bien. La siguiente, una persona que forma parte de una organización de la sociedad civil,
Están planificando una serie de actividades en relación a la introducción de especies endémicas y le gustaría saber tu opinión sobre esas actividades. Sí, bueno, uno de los grupos de especialistas que tenemos en la comisión es sobre reintroducciones. Hay otro grupo de especialistas que es sobre especies invasoras, especies exóticas, y los dos muestran como dos extremos de las introducciones. Definitivamente que el caso de reintroducción de especies amenazadas es una herramienta muy valiosa. En la próxima Congreso Mundial de Naturaleza hay una moción puesta para el Congreso que justamente evalúa el papel de las reintroducciones para el rescate de las especies. Hay una categoría de naturalistas rojas que se llama extintas, que son especies que solamente persisten en colecciones zoológicas o botánicas o colecciones privadas, etc. Y estamos tratando, en la lista roja de WCN hay 69 especies extintas en vida silvestre, y lo que estamos tratando es de rescatar el papel que tienen las colecciones ex situ en el rescate de especies amenazadas. Y es algo realmente fundamental. O sea, es decir, que hay algunas especies que ya fueron removidas de vida silvestre y que la forma de que vuelvan a ser ecológicamente funcionales es reintroducirlas. Así que hay mucha experiencia y mucho interés en estos temas, definitivamente, dentro de nuestra comisión. Muy bien. Bueno, lo que estoy viendo es la última pregunta. Dice John, el reto de la conservación de especies no es para nada económico. En tu experiencia, ¿qué se debe tener en cuenta para conseguir fondos para proyectos en el momento de presentarlo ante los entes pertinentes? Bueno, hay un comediante en Venezuela que siempre dice, hay que pedirlo. Y yo creo que eso es lo más importante de todo eso. Lo más importante es pedirlo. Yo estoy convencido que nosotros no estamos limitados por fondos. O sea, es decir, hay mucho dinero en el mundo. Lo que nosotros gastamos en conservación de todas las especies del mundo es lo que cuesta un bombardero cualquiera en cualquier Fuerzas Armadas de cualquier país. Estamos hablando de escalas de órdenes de magnitud distintos. Lo que tenemos que lograr es convencer a los políticos es que inviertan de manera distinta. Tenemos que hacerlo demostrándoles que sus inversiones son provechosas y logran resultados que son importantes para todos. Insistir y no cansarse. Yo dicto un curso de captación de fondos en otras partes del mundo, principalmente aquí, y yo les digo siempre, o sea, tienen que ustedes escribir 10 veces más propuestas de las que hacen falta. Tienen que ser 10-1 la proporción. Siempre uso como ejemplo deportistas, el mejor, por ejemplo, que yo sé que ustedes argentinos no son muy fanáticos de béisbol, pero un beisbolista exitoso batea 300. 300 quiere decir que 30% de las veces le pega la pelotita. Eso quiere decir que 70% de las veces no le pega la pelotita. Y esto es una persona que se dedica a pegar la pelotita. Entonces, lo que yo quiero decir es que tenemos que utilizar esa referencia, que alguna de la gente del mundo que es la mejor en lo que hace, aún tiene que hacerlo muchas veces antes de que le salga bien. Y eso es lo que yo siempre recomiendo. Se escriban propuestas a todo el mundo, escriban muchas propuestas y si obtienen 20%, 30%, eso es muy exitoso. No se rindan y sigan adelante. Bueno, están apareciendo algunas preguntitas más que son cortitas. Nosotros lo tenemos Higuaín por las dudas también. Sí. Estamos esperando que se termine el 70%. Sí. Si tenés algún sitio para recomendar sobre educación ambiental. Realmente no se me ocurre en este momento, pero puedo consultar con mis colegas. No es un tema que trabajo muy regularmente, pero está bien. Busquen. Bueno, y ahora sí, la última, a ver, ¿cuál es tu punto de vista sobre las amenazas que crees que son las que están generando más problemas de extinción? Y nombran una serie de opciones. Cambio climático, tráfico de fauna, contaminación ambiental, destrucción de hábitat, cacería, etc. Sí,
o sea, lo que nosotros, una de las cosas que hacemos con la lista roja WICN es documentar efectivamente las principales amenazas. Y las tres principales que siempre se alternan según el grupo de especies que uno considere son la sobreexplotación, eso no solamente de animales, sino de plantas también, de árboles, la sobreexplotación, la destrucción de hábitat y la introducción de especies invasoras, especies exóticas. Son los tres principales. Según el grupo que uno considere, a veces la sobreexplotación es más importante que otras. Hoy en día, la lista roja, la sobreexplotación es la amenaza número 1, y es porque en los últimos años hemos incorporado muchos árboles a la lista roja, y la principal amenaza de los árboles es la sobreexplotación. Entonces no hay una respuesta, la respuesta es un poquito cambiante en función de la información que tenemos, pero esas tres, sobreexplotación, destrucción de hábitat y especies exóticas, siempre están a la cabeza de las amenazas. Muy bien, muy bien, muy bien, Jean-Paul. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, encantado, un placer. Bueno, muchas gracias, Jean-Paul. Gracias por esta comunicación. Hasta la próxima. Muy bien. Chao. Bueno, y les adelantamos, como siempre, la próxima comunicación, la próxima conferencia, que va a estar dictada por Lucía Fernández y Ricardo Adame Ojeda, y van a hablar sobre dioses o demonios, un análisis histórico de las diferentes relaciones de los cocodrilos con los seres humanos. Así que nos volvemos a ver el próximo jueves a las 18 horas. Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.